Muy bien, ¿listos? Bien, vamos a continuar entonces con otro rey. Es muy interesante cómo la Biblia, ya sabemos, es un libro extraordinario, con todas las verdades de Dios. Nada es oculto. Dios exhibió públicamente la vida de todos los hombres, incluyendo a un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David. De tal manera que Dios no esconde ni tapa a nadie. Y bueno, la vida de los reyes fue una época donde se levantaron estos gobernadores o líderes, de los cuales seguimos aprendiendo. Cosas buenas, cosas malas, de cualquier manera aprendemos lo que debemos y no debemos hacer. La semana antepasada terminamos la vida de Josafat, algo extraordinario, uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Josafat no nos dio tiempo para terminar la historia completa, pero creo que fue muy edificante. Y bien, ahora vamos a continuar con otro de los reyes llamado Joram y Ocosías. Ambos igual descendientes del linaje de David. Y bueno, pasaron cosas muy lamentables. Total de que no damos con uno, ¿verdad? Bien, es que así es el hombre, la naturaleza humana es así, no hay nadie perfecto, solamente Jesús. Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21, comienza así. Josafat había muerto y dice, durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Fíjense ustedes cómo la Biblia también nos da evidencia de los linajes. O sea, dice aquí, y reinó en su lugar Joram, su hijo. ¿Por qué no reinó otra persona? ¿Por qué no son diferentes? ¿Por qué tienen que ser así? Porque bueno, está establecido que debe de ser el linaje de la misma casa. Pero pasó algo muy peculiar con esta familia. Bien, ven ustedes versículo 3. Después de que Josafat tuvo todos estos hijos, dice, y su padre, o sea, Josafat, les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, además de darles regalos en especie, o sea, cosas muy valiosas. Dice la Biblia que también les regaló ciudades fortificadas en Judá. O sea, imagínate que te diga tu papá, te regalo Jalisco, te regalo Michoacán. O sea, así era. Entonces, les regala ciudades a estos hijos. Dice, pero había dado el reino a Joram. O sea, a todos les dio cosas, pero a Joram le dio el reino. Y dice la razón, porque él era el primogénito. Desde siempre y bíblicamente, por herencia se reparte siempre la mayor parte al primogénito. También lo vemos en la historia del hijo pródigo, narrada por Jesús. Y era una costumbre que así se estableció desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces el primogénito es el que se quedaba con todo, con la mayor parte, pero no siempre es bueno, no siempre es lo mejor. Era una costumbre así establecida, pero lamentablemente pues no todos los primogénitos son aptos o son capaces o pueden recibir una responsabilidad, autoridad o un regalo, una herencia, qué sé yo, porque no siempre tienen las mismas o la misma madurez, etcétera, ¿no? Entonces, pues hoy es diferente, ¿no? O sea, no siempre el primogénito, pero bueno, bíblicamente antes así era.
Y a este hijo llamado Joram le fue dado el reino simple y sencillamente porque era el primogénito. Y tremendo error, porque no siempre es bueno. Versículo 4. Vemos las consecuencias, porque cuando Dios elige, Dios no se equivoca y Dios hace cosas maravillosas. Pero cuando el hombre señala, cuando es el hombre el que decide y no Dios, hay consecuencias terribles. Bien, dice, versículo 4. Bueno, porque él era el primogénito, fue elevado, subrayen esa palabra por favor. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Y vean ustedes qué interesante es notar que cuando la Biblia menciona palabras específicas, nos abre un panorama más amplio. Qué interesante es notar esa palabra, fue elevado. Nosotros ahora sabemos por el conocimiento bíblico que cuando una persona es elevada, siempre viene acompañada con el orgullo. Siempre. Cuando una persona es elevada, siempre viene acompañada con el orgullo. Porque ¿quién elevó? ¿El hombre o Dios? El hombre. Y cuando el hombre eleva es cuando vienen los problemas. Porque el hombre en sí, en lo natural, no está capacitado para recibir gloria. No es apto. El único apto y digno es Dios. A él no le hace daño ser elevado, ser adorado. Al hombre sí. Y dice aquí que entonces él fue elevado. Entonces viene el orgullo, viene toda esa arrogancia y prepotencia y las consecuencias no se dejaron ver. O sea, ahí están inmediatamente. Dice, fue elevado pues. Ahora, ¿quién es el mayor ejemplo de una elevación de arrogancia y soberbia y orgullo? ¿Quién? Satanás. Y ahí está entonces. Dice, y fue elevado pues Joram al reino de su padre. En términos prácticos, por dedazo, ¿verdad? Tú. Ok. Al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, ahí está el paquete incluido. Después de que alguien se eleva, ¿qué es lo que pasa? Se le sube. Se le sube. Porque ya es el director, porque es el gerente, porque es el pastor. Incluso me ha tocado ver, lamentablemente, hermanos que fueron ordenados como pastores y no, hombre, ya se sienten. ¿Qué no sabes quién soy yo? Aquí pasó un episodio de esos hace algún tiempo. Hubo un evento aquí en la congregación y llegó uno de estos pastores que dice, ¿no sabes quién soy yo? Porque no tenía lugar para su carro. Y le dice el hermano, sí sé quién eres tú, eres el pastor de tal casa de oración. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, somos humanos, en proceso y madurez. Así que no juzguemos, porque también nosotros podemos tener actitudes así. Bien, entonces dice, fue elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, o sea, ya cuando estuvo en el puesto, con el cargo, con las responsabilidades, entonces se le sube a la cabeza, empieza a manifestar el orgullo, y vean ustedes lo que hace. O sea, innombrable. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mató a espada a todos sus hermanos y también alguno de los príncipes. Este fue el rey asesino. Qué tremendo. O sea, cuando se supone que el rey debe de guiar, de gobernar, con el ejemplo, con justicia, con rectitud, a este se le subió y comenzó a cortar cabezas. Esto sigue sucediendo mayormente en la política, en el hombre natural. O llega un gobernante nuevo y comienza a cortar cabezas. Es bien conocido eso. ¿Por qué? Porque ya tienen la autoridad y comienzan entonces a podar y hacen sus cosas. Pero qué lamentable que haya sido así con alguien que se supone era el líder de la nación de Israel. Dice aquí que él mató a espada a todos sus hermanos. O sea, él no tuvo miramientos, no tuvo misericordia.
no tuvo sentimientos, o sea, a él no le importó. Él lo que quería salvaguardar era su integridad como rey. Y eso es lo que pasa, esa es la conducta humana. Y no solamente mata a sus hermanos para que no hubiera descendencia o problemas para ocupar el trono, sino que también ruedan las cabezas de los líderes, de los príncipes. Increíble, pero así fue. Y dice, y algunos de los príncipes de Israel, dice, cuando comenzó a reinar, versículo 5, era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. O sea, este rey ya estaba grande, o sea, ya tenía bigote y barba. O sea, ya sabía lo que hacía. Y vean ustedes el verso número 6. Este rey llamado Joram, hijo de Josafat, hijo de Salomón, hijo de David, que venía de esa simiente tan buena, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Quiénes eran los reyes de Israel? Los malos, los perversos, como Acab, ahorita lo vamos a ver. Y dice, como lo hizo o como hizo la casa de Acab. ¿Sí recuerdan quién fue Acab? El rey de los más perversos que ha habido en esa nación. Dice, como hizo la casa de Acab, pues este rey, que debió haber sido bueno, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Como lo hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer nada más ni nada menos que a la hija de Acab. O sea, hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Igualito que su familia. ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel, o sea, no más que familia, ¿no? Bueno, hay un principio que dice que todo se reproduce según su género. Esto está establecido desde el Génesis. De tal forma que si un padre de familia es de tal o cual forma, también los hijos traen la misma simiente. Por genética, comprobado científicamente, pero también espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Por eso es importante nuestra simiente espiritual. En alguna ocasión yo daba una conferencia allá en California a los padres, hubo un evento, y yo les decía a los jóvenes, es que ustedes tienen que fijarse muy bien con quién se van a casar, porque no solamente es me gusta, me atrae, es qué simiente tiene este hombre, o sea, de dónde viene, cuál es su formación y todo, porque sí influye en la vida espiritual y aún genéticamente en los hijos. O sea, ¿quién es esa persona? Bueno, por eso es importante. Entonces, vemos aquí que este Joram era precisamente hizo de las cosas de la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija estaba relacionado con ellos, hizo alianza con ellos. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Indudablemente hubo una influencia. Mas Jehová, versículo 7, no quiso destruir a la casa de David. No quiso. Y eso es algo bien interesante porque Dios pudo haberlo hecho, pero Él no quiso. No quiso destruir a la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos de manera perpetua. Dios había establecido un pacto con él. ¿Sí le pesaba a Dios? Sí, sí le pesaba. Ahora fíjate muy bien lo que te voy a decir. Este versículo me da la evidencia de que Dios puede permitir tener un mal gobernante. Dios puede permitir que haya pastores malos, que haya predicadores, etcétera, que aún vivan en pecado, y Dios lo permite por alguna razón en su soberanía. Por esa razón, cuando salen las cosas después, la mayoría de nosotros decimos, ¿cómo es posible
que haya durado tanto tiempo, como uno de los pastores allá en Estados Unidos, muy conocido, que tenía 5 años en una relación con una joven. Dices, ¿cómo es posible? Pero si él predicaba súper bien, iba a congresos con los más renombrados y sí, incluso hasta charlatanes. Hoy ha habido algunas confesiones de algunos de ellos que confiesan haber manipulado la palabra en beneficio personal. Uno de ellos famosísimo dijo, sí, pido perdón públicamente porque reconozco que usé la palabra para mi beneficio. Manipulé a la gente, le robé su dinero. Pero mientras estaba ahí, pues Dios lo permitió. Entonces, aviéntate ese trompo a la uña, dijera el Dusin. O sea, ¿cómo? O sea, bueno, ahí está la evidencia. Dios permitió que en el poder estuvieran reyes malvados como este. Sí, y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, mas Jehová no quiso destruir, no lo quiso quitar en ese momento. Tenía su tiempo, sí, como todos tienen su tiempo. Dice, y a causa del pacto que había hecho con David, lo dejó ahí. Versículo 8. En los días de o sea, de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. En este tiempo, cuando Joram llega al poder, había ciertas ciudades que estaban bajo la cobertura de Judá, bajo el reinado de Josafat. Y esas naciones o pueblos aledaños tributaban al reino de Josafat, lo sostenían pues. Pero cuando llega este señor llamado Joram al reino, esta ciudad de Edom se rebela contra él. Y dice, y pusieron rey sobre sí. O sea, no me interesa, no queremos nada, se independizan y quedan así. Dice, entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, o sea, no le pareció, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. O sea, se van a rebelar. Pues ahí voy, y levanta el ejército y se va contra ellos. Versículo 10, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. O sea, ya no le fue tributario. Por cuanto él había, aquí está la razón, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Escucha, cuando nosotros abandonamos a Dios y comenzamos nuestros propios caminos, Dios entonces nos comienza a abandonar y va a entregar, ahora sí que lo que somos, a nuestros enemigos. Y dice, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy, también, versículo 10, no obstante, aún y a pesar de que fue a sitiarlos y todo, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna, o sea, otra ciudad, se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado, ahí está lo que le estoy diciendo, a Jehová, el Dios de sus padres. ¿No quieres? Entonces yo también me retiro. ¿No quieres? Entonces no vas a tener bendición. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Versículo 11. Además de esto, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá. O sea, vienen unos reyes, los quitan, vienen otros y los vuelven a poner. Ya habían sido quitados por Josafat, pero este rey los volvió a hacer. Él mandó hacerlos. En los montes de Judá, donde estaba prohibido, pues él dijo, lo voy a hacer. E hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Pregunta, ¿cómo puedes tú hacer a una persona pecar? ¿Cómo puedes tú hacer que alguien fornique, que alguien mienta, que alguien haga lo malo? ¿Cómo? Bueno, tú lo permites.
pero ¿cómo yo te hago pecar a ti? El ejemplo, ese es uno. O sea, yo te doy ejemplo de que sí se puede. O sea, soy cristiano, pero sí puedes escuchar música del mundo. O sea, soy cristiano, pero aquí tengo la botella de Don Julio para el 16, ahí en mi casa. O sea, soy cristiano, pero digo mentiras. Robo. Una cosa es el ejemplo. Ok. La otra dijeron por acá. ¿Permitió? ¿Alguien dijo por acá? Permitiendo. Y la otra es poniendo. ¿Cómo fue tentado Daniel en el palacio del rey Nabucodonosor? Porque se le puso. Entonces, el rey Nabucodonosor le dio a él la mesa. Lo incitó a pecar. De la misma manera que este rey Joram incitó al pueblo a pecar, colocando imágenes, dándole al pueblo pan y circo, dijera por ahí algún emperador romano antiguo, entreteniéndolos. Por eso vuelvo a lo mismo, es importante la cabeza. En una casa es el varón. Si no hay un varón, porque la madre es soltera, viuda, divorciada, qué sé yo, la mujer es la que toma el lugar. Entonces, sucedió esto, lugares altos, e incitó a los moradores a que fornicasen tras ello. Y cuando sucede esto, vean ustedes lo que sucede, porque Dios no se queda con los brazos cruzados, jamás. Dice, y le llegó una carta del profeta Elías, nada más ni nada menos que el profeta Elías, que decía, Jehová el Dios de David, tu padre, te lo recuerdo, Joram, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, o sea, todo lo contrario, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Híjole, a mí, cuando yo leí esto, hermano, a lo mejor no lo leí bien. A ver, voy a hacer me voy a regresar. Dice, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. Que Dios te diga, ellos eran mejor que tú. Wow. Y tú estás ahí. Yo pude haberlos puesto a ellos, a cualquiera de ellos, pero te puse a ti. Te elegí a ti. Como le dijo al rey Saúl, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? Lo que Dios ha hecho contigo es maravilloso. No lo desprecies. En donde estés, como estés, en la etapa en la que te encuentres, rodeado de lo que tengas. Porque otros pueden ser mejor que tú, pero tú lo tienes. ¿Me explico? Versículo 14. La sentencia fue muy, muy fuerte. He aquí Jehová herirá a tu pueblo, porque también el pueblo se desvió, de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti, la sentencia fue personal, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Una sentencia como pocas en la Biblia. Y bueno, Dios mandó su profeta, le envió una cartita. Bueno, versículo 17, Dios actúa de manera inmediata. Dice, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Los saquearon y a sus hijos
y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y qué interesante es notar el lugar donde vino la enfermedad. ¿Ya notaron dónde está? ¿En dónde está? En los intestinos. ¿De dónde viene todo el asunto espiritual en la Biblia, físicamente hablando? En las entrañas. Desde mis entrañas. En las entrañas se va todo. Es interesante. Ahora, hace algunos años, el presidente ya fallecido, Hugo Chávez, ustedes saben la sentencia que le dio Israel, ¿verdad? Desde mis entrañas. Pues desde sus entrañas murió de una manera incurable, igualito que este. Igualito. Es que Dios es serio, hermanos. Ay, dice, versículo 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. Si lo podemos traducir a términos actuales, médicamente hablando, me puedo imaginar algo así como una peritonitis. Esa es otra. Pueden ser varias. Pero dice ahí que se le salieron del cuerpo. O sea, se le abrió el estómago y se le salieron las entrañas, como si le hubieran dado un espadazo. Y efectivamente fue una manera muy penosa morir así. Tan es así, dice que no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Qué tremendo, morir así. Versículo 20 dice, bueno, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Eso es triste, porque te convertiste en una persona indeseable. Qué bueno que se murió. Qué bueno que ya no está. ¿Quién lo extraña? Nadie lo extraña. Y así muere mucha gente, sin que nadie lo desea ni lo recuerde. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. No le dieron honra por la forma en la que actuó, por la forma en la que murió. Triste. Seguimos, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén, murió Joram, dice, hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Sigue la línea. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Era el único que quedaba. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, otra fichita, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab. O sea, no aprendieron. Más bien, aprendieron lo malo. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Vean ustedes el poder de su mami a sus 42 años. O sea, tenía una mamitis, pero tremenda. ¿Cómo es posible que un hombre de 42 años, yo tengo 47, o sea, ¿cómo es posible que todavía siga siendo influenciado por su madre? Bueno, pues así es. Y así hay mucho. Tremendo. Dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quién te aconseja? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hermanos? Es lamentable, hermanos, porque en consejería
cuando vienen los hermanos a pedirla, es que mire, tengo este asunto y ok, mira, yo te voy a decir, cuando vienen conmigo, y les digo, mira, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Y cuando estás escuchando, le pides al Señor sabiduría y te empieza a recordar versículos, pasajes, historias, qué sé yo, y das el consejo bíblico. Y ya que lo das y todo, ay, es que mi mamá me dijo que hiciera esto. Y te quedas así como que, respira profundo, Irán. Ok, bueno, yo te estoy dando lo que dice la Biblia, el consejo, ahí está. Yo no te voy a decir hazlo o no hazlo. Jamás, y los que aconsejan, escuchen este consejo. Nunca le digan a una persona, haz esto. No. Tú da el consejo y dile, decide tú. Tú tienes la decisión. Yo te estoy dando el consejo y siempre y cuando te pregunten, no te metas donde no te llaman. Proverbios 20.500. Oye, aunque estés viendo la situación y te quedes así como que quiero dar algo y me permite. No, cállate. Ya que, oye, ¿me puedes? Ah, claro que sí, con todo gusto. Y ahí está. Pero bueno, casi la mayoría de la gente tiende a hacer lo contrario a lo que le dices. Porque esa es la naturaleza humana, lamentablemente. Porque si realmente nosotros aplicáramos el consejo que nos dan, otra cosa sería. Pero no siempre pasa así. Bueno, en el caso de Ocosías, su mamá le aconsejaba de manera incorrecta para su perdición. Pero no solamente su mamá, también sus amistades y todo lo que le rodeaba le aconsejaban para mal. Dice, y él anduvo, versículo 5, en los consejos de ellos, y se fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, volvió a hacer alianza con ellos, como lo hizo Josafat en el principio. Dice, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Versículo 7. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Pero esto venía de Dios. Dios siempre atrás, dirigiendo, propiciando, para que se cumpla su voluntad. Dios dijo, otro más, vamos a actuar. Y Dios actúa y levanta a un hombre llamado Jehú. Dice, pero esto venía de Dios porque Ocosías fue destruido, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, el cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Dios lo escogió a él para que los matara, pocas palabras. Dios es un asesino. Mandó matar a un hombre. Me dijo un ateo, es que Dios es un asesino. Mandó matar a niños. ¿Ya lo vimos en una clase eso, no? ¿Quién estuvo conmigo en esa clase? Nadie, porque pues yo fue mi clase. Sí, creo que sí lo dije en una clase. ¿Por qué Dios permite eso cuando manda a matar a todo este pueblo? ¿Cómo se llama? Samuel mandó, que le dijo a Dios, Samuel, se me fue su nombre. Amalek. Acaba con todo. Niños de pecho, tú acá. Pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? ¿Qué clase de Dios es ese? Pues es el Dios que no conoces. Es el Dios que no conoces. Porque Dios es justo, recto, fiel, fuego consumidor. No permite esto. Por eso es que Dios hace su voluntad y rae, o sea, elimina la maldad. Por eso levantó a este hombre llamado Jehú para cumplir su propósito y matar a este hombre perverso. Dice, versículo 8, y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab,
halló a los principales de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató también a ellos. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú. O sea, se escondió. Dijo, no, mira, no, ¿cómo no? Dios lo encontró, porque nadie se puede esconder de Dios. Lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat. Hay que honrarle. Quien de todo su corazón buscó a Jehová, y a la casa de Ocosías, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Tremendo. Versículo 10. Entonces aparece esta fichita llamada Atalía, madre de Ocosías. Viendo que su hijo era muerto, ¿qué dice ahí? Le dije que subrayara la palabra también en el otro, ¿no? Que se levantó o lo levantaron. Es exactamente lo mismo, hermanos. El patrón de conducta se repite. Y dice aquí que esta mujer se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Y dice ahí, más adelante, ya no hay tiempo porque me va a llevar más, no quiero quedarme a la mitad. Pero dice que esta mujer se levanta y comienza a gobernar la nación. Pero a fin de hacer eso, mata a todos los descendientes que quedaban para quedarse en el poder. Es exactamente el mismo espíritu de Jezabel, replicado en Atalía, que era de la misma familia. Esta señora comienza a gobernar y es lo que hoy conocemos como el matriarcado en nuestros tiempos actuales. Hoy hay mucho matriarcado en la sociedad. La mujer es la que manda, la que gobierna, la que toma decisiones. El marido parece un cero a la izquierda. Y esto no es el diseño de Dios. De hecho, en familias cristianas yo he visto matriarcado. Aún en ministerios, en ministros. Esto, pues parece, la pastora es la que truena los chicharrones ahí en la iglesia. Y dices tú, bueno, se habla con el pastor, el varón, es que eres tú el que debes de estar al frente, no ella. Bueno, ahí está, es el espíritu el que está ahí, la actitud. Y dice que esta mujer Atalía fue la que gobernó por algún tiempo. Y bueno, se organizan todos, se levanta el sacerdote principal, llama a los levitas, dice, no, es que esto no está bien. Y manda a traer a Ocosías. Es que él es el rey, él es el heredero. Organizan todo, lo colocan una vez más como rey. Atalía se enoja cuando se da cuenta que lo hacen rey y muere de una manera también muy, muy penosa. Dice que cuando estaban coronando a Ocosías, al heredero legítimo, llega Atalía, ¿qué está pasando aquí? Y dan la orden, sáquenme esta mujer de aquí. Estaban en la casa de Dios. Sáquenme esta mujer de aquí. Y la escoltaron, la sacan del templo y en cuanto pisa, dice, no le haga nada. No la maten aquí adentro, porque esto es la casa de Dios. Pero y el que se vaya tras de ella, porque pues ella era la reina, el que se vaya tras esa mujer, tras ese gobierno y todo lo demás, que también se muera. Cuando la escoltan y la sacan y pone un pie afuera de la casa de Dios, la mataron. ¿Cómo acabó esta Jezabel? Lamida por los perros. Ese es el destino de toda aquella persona que va en contra de la voluntad de Dios, de sus propósitos perfectos, de su diseño. Por eso la mujer tiene su lugar, y muy buen lugar que Dios le dio. Ella es ayuda idónea, perfecta, con capacidades. Claro que puede dirigir
Claro que puede estar al frente. Claro que puede ser presidenta de una nación como lo es la de nosotros. Claro que la mujer puede predicar, enseñar, instruir, pero siempre con la cobertura de un varón o con la cobertura de un liderazgo pastoral. ¿Se quedaron muy serios? O muy serias. Bueno, aquí le dejamos porque ya no alcanzamos la siguiente parte, pero continuamos la siguiente semana. ¿Amén? Muy bien. Dios los bendiga, hermanos.